Eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Aquí estoy quieta en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí.
Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna. Libertad sobre la esclavitud del pecado. Y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Tú y yo somos la casa de Dios. Somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios. Tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Dios es un Dios de propósito y lo demostró con la obra redentora y reconciliadora de Jesucristo. Dios convierte todo infortunio, toda adversidad, todo sufrimiento en un para qué. Dios es el único capaz de dar un para qué positivo, constructivo a algo malo que nos haya sucedido. O sea, Dios nos da una meta entendible y contraria a lo malo que nos pasó para no actuar más de acuerdo a la maldad recibida. Pero esto solo se los da a aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Con gratitud y gozo en el Señor les presentamos esta palabra que hemos titulado El qué de los creyentes. Bienvenidos a esta prédica. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Un esposo violento en casa regularmente es así porque viene de un hogar donde sufrió violencia. En otras palabras, ¿por qué es violento? Porque sufrió violencia en su infancia y adolescencia. Entonces, los por qué del pasado nos dan razones y justificaciones para entender nuestros buenos o malos comportamientos en el presente. Por el contrario, los para qué de Dios nos dan un propósito, nos dan una meta en cada situación adversa o a nuestro favor. Para el creyente en Cristo, Dios le da un para qué a cada cosa vivida, sea buena o sea adversa. Tanto lo bueno como lo malo vivido en Cristo, hay un por qué lo viví de parte de Dios. Entendemos entonces que Dios nos da un para qué, un propósito a cada cosa vivida, sea buena o sea adversa. Y una vez que tengo este propósito, este para qué viví o vivo esto que me acontece, Dios nos lleva a obrar, a actuar hacia ese propósito. Por eso, el pasado viernes tuvimos las siguientes conclusiones en nuestra prédica. Que como iglesia de Cristo, como hijos de Dios, sea nuestra culpa o no, ¿para qué tenemos problemas? Para que la paciencia complete su obra y seamos perfectos y cabales sin que nos falte nada. Como iglesia de Cristo, sea nuestra culpa o no, ¿para qué tenemos problemas? Para ser capaz de sufrirlo todo, de soportarlo todo, de esperar y de creer en Dios en medio de cualquier situación. Que como iglesia de Cristo, como hijos de Dios, sea nuestra culpa o no, ¿para qué tenemos problemas? Para probar nuestra fe y nuestro amor por Dios. Y este es el que más me gusta, para probar nuestra fe y nuestro amor por Dios. ¿Qué sigue? ¿Qué hay que hacer al momento de ser probados en nuestra fe y en nuestro amor a Dios? Siguen los ¿qué decidiremos hacer en la prueba? ¿Cuándo empezaremos a hacerlo? ¿Y cómo lo haremos? Esto es muy importante porque Dios Padre no nos revela el para qué, el propósito de la adversidad vivida, sea presente o pasado, para que no hagamos nada, mi querido hermano, luego de saber este para qué, luego de conocer su propósito. Es que si no hacemos nada luego de saber el para qué de Dios, el propósito de aquello bueno o malo vivido, estaríamos desaprovechando el desarrollo de la solución del Señor a dicho pesar.
Estaríamos desaprovechando el camino de bendición del Señor mediante la transformación de nuestra manera de pensar y actuar a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades. Las vicisitudes en Dios tienen un para qué, un propósito que requieren, que demandan acciones de acuerdo a dicha finalidad divina. Cuando Dios me hace entender el para qué, el propósito de una adversidad que estamos viviendo, nos enfrentará a decidir qué haremos, cuándo lo haremos y cómo lo haremos. Yo los llamo los qué, cuándo y cómo para actuar de acuerdo al para qué de Dios a todo lo que vivimos, sean pruebas de nuestra fe o simples infortunios que la vida también nos dará, mi querido hermano. Dios nos mueve hacia ese para qué, ese propósito, mediante estas 3 preguntas para la acción. ¿Qué, cuándo y cómo? Estos qué, cuándo y cómo para actuar de acuerdo al para qué de Dios a todo lo que hemos vivido, los desarrollaré siguiendo el ejemplo de un marido celoso y acosador y de una persona despilfarradora de su dinero. Por ejemplo, si soy una persona celosa, siguiendo el ejemplo de la persona celosa, si soy una persona celosa que desconfía siempre de mi pareja y la acoso con interminables sospechas infundadas de infidelidad, porque crecí en una familia donde uno de mis padres rompió el matrimonio mediante una infidelidad y abandonó a mi familia por dicha nueva pareja, y conozco ahora y acepto a Cristo como Salvador y Señor, de seguro el para qué, el propósito de Dios será que me deje transformar en un hombre amoroso, seguro y que confía en su pareja, un esposo que ya no cela, que ya no espía, que ya no sospecha, un esposo que respeta a su esposa y le permite vivir libre, sin controlar sus acciones ni su tiempo y sin estar amenazándola con violencia para que me sea fiel, sin estar esperando íntimamente comprobar que me engaña como lo hacía mi papá con mi mamá. Entonces Cristo me llevará de un hombre celoso porque la infidelidad de mi padre destruyó mi hogar, y me dará el propósito de no desconfiar y no controlar a mi esposa para que no me sea infiel, porque me hizo entender que ella no es mi padre infiel, que mi esposa no es mi madre infiel que nos abandonó. El para qué de Dios de mi trauma infantil es que yo sea un hombre que no traslada la culpa de la infidelidad de mi papá y se la ponga a mi esposa. Que yo no traslade la culpa de la infidelidad de mi madre y se la traslade a mi esposa. Mi esposa no es mi papá infiel. Mi esposa no es mi mamá infiel. ¿Me estoy explicando? Cristo me da el propósito de no estar traspasando la culpa de lo que hizo mi papá o mi mamá infiel a mi esposa, porque ella no es ese papá o esa mamá terrible, mala que yo tuve en la infancia. Si mi padre destruyó mi hogar, bueno, solo en Dios Padre esa experiencia será para que yo sea un hombre que no destruya el suyo, porque entendí lo doloroso que es vivir en un hogar con un hombre malo, un esposo malo. Si mi padre fue un esposo malo por su infidelidad y yo me convierto en un esposo malo por mis celos, por mi acoso irracional y control violento de mi esposa, ¿en qué me diferencio de mi papá? Pecado es pecado, mi querido hermano. Así que al convertirme en un celoso acosador y violento con mi esposa, porque mi padre fue un hombre malo e infiel, seré igual que él, un esposo malo, un hombre malo con el cual es muy difícil convivir. Solo en Cristo Dios puede tomar mi dolorosa experiencia con un papá malo y transformarme en un esposo bueno, precisamente porque en Cristo entendí cuán doloroso es hacerle lo mismo a mis hijos, aunque con un pecado diferente, pero igual formando también yo un hogar terrible para vivir. Así que cuando nazco de nuevo en Cristo es que puedo entender el para qué de Dios, su propósito a través de mis dolores, mis por qué de la infancia, para ser transformado en una persona opuesta al adulto que me lastimó o que destruyó a mi familia. Una vez entiendo el para qué de Dios, su propósito, requiero entonces participar activamente en su proceso de transformación de mi ser. Hay acciones que me corresponden hacer a mí para ir en la dirección opuesta a la maldad que me sembraron en la infancia.
Les doy el otro ejemplo. Si crecí en un hogar donde mis padres despilfarraban el dinero, no lo administraban correctamente y lo malgastaban en cosas caras, lo más probable es que al crecer yo también despilfarraré mi dinero. No necesariamente en las mismas cosas en que mis padres lo malgastaban, pero sin darme cuenta lo malgastaré en cosas diferentes que me parecerán importantes, pero al final poco productivas. Ese será mi por qué malgasto mi dinero. Una conducta aprendida. ¿Me explico? Una conducta aprendida es la razón ahora de por qué malgasto mi dinero. En contrario, el para qué de Dios será ayudarme a entender en Cristo que el final de mi escasez económica por malgastar mi dinero es darle un propósito a mi dinero casualmente. Propósito que quizás no vi en mi casa, en mi infancia ni en mi adolescencia. Y en vez de malgastar mi dinero en cosas innecesarias porque no sé qué hacer con él, entonces en Cristo aprenderé a darle un propósito a mi dinero. Comprar una buena casa, pagar una jubilación privada o pagar un seguro privado con ahorro, un seguro de vida privado con ahorro o un seguro médico familiar, ahorrar, para mi vejez también, adicional, ahorrar para cualquier imprevisto, ahorrar, incluso ahorrar para un emprendimiento, para un negocio en el cual yo pueda invertir este ahorro. Mi querido hermano, darle un propósito que no sea solo gastarlo. Y solo en Cristo podré entender el valor del dinero, precisamente porque crecí en un hogar donde ni entendían el dinero ni lo valoraban por lo que es un recurso para el progreso. ¿Me estoy explicando, mis amados hermanos? ¿Me explico? Así que solo en Cristo todo lo que viví tendrá un para qué, tanto lo bueno como lo malo, lo traumático, tendrá un para qué de vida que solo es obtenible por aquellos que hemos venido a ser injertados en la familia de Dios, que hemos venido por medio del sacrificio de Cristo a ser ahora sus hijos, la iglesia de Cristo. Así que los para qué de Dios, su propósito, demandarán un qué, un cuándo y un cómo. Y me corresponde a mí actuar en la dirección de ese para qué, de ese propósito de Dios, respondiendo honestamente ese qué, ese cuándo y ese cómo. Me corresponde a mí, mi querido hermano, no a mi esposa, no a mi pastor, no a mi jefe. Soy yo el que va a ser transformado, soy yo el que va a entender el para qué de mi propia vida. No es mi esposa la que tiene que cambiar, ni mi pastor, ni mi jefe los que tienen que cambiar para que yo tenga un propósito de vida, para que yo pueda transformar mediante Cristo, mediante la fe en Cristo, todos mis por qué malos en un para qué, en un propósito de vida. No, hombre, mi querido hermano, es a mí a quien le corresponde cambiar, encontrar ese para qué, descubrir en Cristo ese propósito de Dios con todo lo bueno y lo malo que viví desde mi infancia. Es mía la responsabilidad de tener fe en que la voluntad de Dios en ese propósito es buena para mí y actuar entonces en pos de ella. Siguiendo el primer ejemplo que acabo de desarrollar, el del marido celoso, para explicarme, al entender el para qué de Dios, deberé decidir qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. O sea, qué hacer con mi conducta celosa, acosadora y controladora. Cuándo hacer lo que descubra en Dios que debo hacer y cómo hacerlo. Me explico un poco más. En Cristo, mis para qué van a demandar en su propósito acciones. Y la primera acción es un qué. En el caso del ejemplo del marido celoso, ¿qué será? ¿Qué hacer con mi conducta celosa, acosadora y controladora? Bueno, renunciar a ella, aceptando que Cristo me hizo libre de todo pecado. Así que los celos ya no me controlan, yo soy libre de ellos. Lo siguiente es ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo actuar contrario a esta conducta celosa, perniciosa? ¡Ya! ¡Hoy mismo! No dejarlo para después. Y la última acción es ¿cómo hacerlo? Y en este caso, ¿cómo lo hago? Aceptando la guía y ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios que es Cristo Jesús. Entonces podré actuar contrario a como yo era antes de Cristo, o sea, contrario a ser celoso. En la guía del Espíritu Santo y en la palabra de Dios encontraré los recursos, encontraré la fuerza interna, encontraré el alimento, la verdad para actuar de manera contraria. Pero hoy en esta primera prédica
hablaremos del qué de los creyentes cuando hemos entendido el propósito de Dios, su para qué vivimos todo lo que hemos vivido. En la siguiente prédica hablaremos del cuándo de los creyentes y en la prédica que le siga del cómo de los creyentes. Así que dígale al que está cerca de usted, ¿qué harás con el qué de Dios? Los creyentes cumpliremos el propósito, el para qué de Dios por medio de Cristo, que nos otorgan las pruebas y las adversidades si actuamos en fe en dirección de dicho propósito del Señor. Para caminar, actuar en pos del propósito de Dios, nos enfrentaremos siempre al qué, al cuándo y al cómo para alcanzar la meta de Dios. Pero antes del cuándo y del cómo, el creyente deberá decidir el qué. En el ejemplo, siguiendo el ejemplo del esposo celoso, el qué al que me enfrentaré, si yo fuese un esposo celoso, el qué al que me enfrentaré será decidir qué hacer con mi conducta celosa, acosadora y controladora. Y la respuesta ya la dimos. ¿Qué hacer con mi conducta celosa, acosadora y controladora? Renunciar a ella aceptando que Cristo me hizo libre de todo pecado. Por ende soy libre de los celos que acosan y controlan, de la violencia, de los celos, de la sospecha, de andar ahí espiando y siempre buscando, verificando en los celulares, en todo, escondiéndome para ver qué hace. Oiga, mi querido hermano, mire que cuando yo daba seminario, yo me encontré a veces en lugares públicos, en parques públicos, a hombres que miraban así desde un árbol y yo veía que nos van a asaltar. Y en 2 ocasiones, durante estos 25 años que he estado dando seminarios al aire libre, estuve en 2 ocasiones, una participante que me decían, facilitador, el señor que usted está viendo ahí que se está escondiendo es mi esposo, es que él no me creyó que venía a un seminario aquí al Parque Omar y entonces... Y vino a verificar. Entonces ahí en ese momento yo me di cuenta que estaba delante de un hombre terrible. Qué difícil debió haber sido vivir con ese hombre para esa señora. Así es que, ¿qué hacer con mi conducta celosa, acosadora y controladora? Renunciar a ella. Creerle a Dios que soy libre de esa fuerza, de ese pecado. Creer en Cristo, que mi esposa es fiel. Pero para hacer eso hay que renunciar a sí mismo, hay que morir a sí mismo y ahí es donde está el problema. Por eso el qué es tan importante, porque eso es que el qué es el inicio de este proceso de acciones. El qué me lleva a un cuándo y el cuándo me lleva a un cómo. Pero necesito iniciar con un qué, con una primera acción, una decisión acerca de si sigo o no sigo mi fe, si voy a actuar o no voy a actuar de acuerdo a mi fe en Cristo. Los qué del creyente en Cristo siempre serán una bifurcación, mi querido hermano, así como una Y, una bifurcación, con 2 opciones a elegir. ¿Seguiré haciendo lo mismo, el mismo pecado, la misma conducta tóxica, o aceptaré mi responsabilidad y tomaré el camino de salida, el camino de redención, de libertad que me ofrece ahora el Señor por medio del pacto de Cristo, por medio de este nuevo pacto? ¿Qué decidiré? Si decido por el camino de Cristo, por el camino de la libertad que me ofrece Cristo, siempre entonces estaré tomando un camino que será opuesto, contrario a mi pecado, en este caso a mis celos, a mi conducta de despilfarro de mi dinero, o a mi adicción al alcohol, o a mi adicción a las drogas, o mi adicción a la promiscuidad, a ser infiel sexualmente, a estar estafando a otros, a mentir siempre. Vaya, mi querido hermano, será contrario a aquello que esté dominando pecaminosamente mi vida. El qué de los creyentes en Cristo es la antesala a decidir, te repito, morir a sí mismo, a dejar de ser uno mismo para que ahora sea Cristo en mí y no yo. El qué de los creyentes en Cristo siempre será un punto decisorio. ¿Seguiremos siendo como somos o aceptaremos seguir las reglas de Dios, la manera nueva de Dios en Cristo en nosotros ahora? Juan el Bautista se enfrentó al qué de los creyentes. Cuando estaba preso y afligido en la cárcel, supuso que podría terminar muriendo en manos de Herodes el tetrarca. Al no encontrar sentido al por qué estaba preso, recuerde que los por qué sin Dios no tienen sentido, Juan el Bautista quiso esclarecer su situación buscando el propósito de Dios. Lo leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 7, versos 18 al 20. Los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado
o debemos seguir buscando a otro? Los dos discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? El qué de todo creyente nos lleva a una bifurcación, mi hermano, siempre dos opciones, dos únicos caminos. Y aquí, antes de afirmar que Jesús era el Mesías, el qué de Juan el Bautista también tenía dos opciones. Uno, si Jesús no lo era, Juan saldría de la cárcel para seguir preparando el camino al verdadero Mesías. Y número dos, pero si Jesús era el verdadero Mesías, Juan el Bautista ya habría terminado su trabajo para Dios y de seguro ya no saldría de la cárcel. El Bautista sabía que él debía menguar para que el Mesías creciera en su ministerio. Si Jesús era el Mesías, la cárcel de Juan el Bautista tendría un para qué, un sentido, un propósito, una finalidad. Si Jesús era el Mesías, Juan el Bautista sabría qué hacer, qué esperar y cómo esperarlo. Por eso envió a estos dos discípulos a hacerle esta pregunta a Jesús. Y la respuesta de Jesús le quitó toda incertidumbre. Una vez Juan el Bautista entendió que Jesús era el verdadero Mesías, se enfrentó a su siguiente y último qué. Sí, porque el qué es una decisión, la decisión de seguir o no seguir a Cristo. ¿Qué haré? Y aquí Juan se enfrenta a su último qué. ¿Acepto la voluntad de Dios o no acepto la voluntad de Dios? ¿Acepto creer que Jesús es el Mesías y ya me quedo aquí a esperar qué va a ser de mí? ¿O no lo acepto y entonces empiezo a buscar en Dios la manera de cómo salir de la cárcel para seguir entonces preparando el camino del Mesías que no es Jesús? Oh, mi querido hermano, Juan tomó su decisión. ¿Cuál va a ser la tuya? Porque una vez que descubramos el camino que Dios quiere que tomemos, nosotros también llegaremos a este qué haré. ¿Acepto la voluntad de Dios o no la acepto? La Biblia no relata más nada acerca de Juan el Bautista hasta que Herodes le manda a decapitar. Entendemos entonces que Juan el Bautista aceptó la voluntad de Dios, aceptó el para qué estaba preso, por más cruel que esto nos parezca. El cuándo de Juan el Bautista ya no estaba en sus manos, así que al decidir el qué hacer, o sea, creer en Dios, creer que Jesús era el Mesías, solo le tocó el cómo esperar su muerte. Esto para nosotros que seguimos siendo humanos parece terrible y malvado, pero Jesús dijo que a pesar que la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a Juan, Juan el Bautista es superior a todos los hombres que han vivido. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Qué tremenda palabra la que menciona aquí Jesucristo acerca de Juan el Bautista. Siempre, mi querido hermano, siempre habrá recompensa para el que decida en su qué aceptar la voluntad de Dios y actuar conforme a ella. ¡Aleluya! Regularmente al descubrir en Cristo el porqué de mis malas conductas y buscar en Dios cómo salir de ellas, nos saltamos el para qué viví lo que viví y el decidir conscientemente el qué hacer antes de embarcarme en la travesía del cómo ser diferente. Lo explico con el ejemplo del esposo acosador y violento por los celos. El por qué son las causas por las cuales se convirtió en un hombre terriblemente celoso. El para qué es el propósito de este antiguo hombre celoso ahora de tomar un camino contrario a las causas por las cuales se convirtió en un hombre terriblemente celoso. El qué es decidir en verdad si actuaré diferente, si este hombre actuará diferente, si decide no ser un hombre celoso porque Cristo le dijo que en él puede ser un hombre normal, un hombre que confía. Este es el qué de este hombre celoso, decidir creerle a Cristo o entregarse a sus defectos, a sus pecados como hombre inseguro y celoso. El cuándo es decidir el momento para empezar a actuar de acuerdo al propósito de no ser un hombre celoso. Y el cómo, que es lo último, son los recursos con los que cuento para actuar según el propósito de Dios de no ser un hombre celoso.
El qué es decidir en verdad si actuaré como hijo de Dios, mis amados hermanos, si actuaré como un verdadero discípulo de Cristo en fe y en amor, como dijimos el viernes pasado, que se trata todo esto, de que yo termine actuando en fe y en amor. O si no tengo la valentía entonces de soportar el proceso de Jesús, de construir confianza en mí, entonces no tengo la valentía para soportar esto y mejor me resigno a seguir siendo como era, un hombre terriblemente celoso, siguiendo el ejemplo. El qué de los creyentes, mi amado hermano, es decidir conscientemente seguir la voluntad de Dios y actuar de acuerdo a ella. Es decidir tener fe en Cristo y dejarme guiar por el Señor, por más que duela, por más que parezca tardar el cambio o la situación adversa. Lo digo de esta forma, nadie puede cambiar verdaderamente por sus propias fuerzas. Solo Cristo nos hace cambiar en verdad. Así que antes de dejarme transformar, Dios nos lleva a un qué. En este caso, a un qué quiero. Para el hombre celoso es, ¿quiero cambiar? ¿Qué quiero? ¿Quiero cambiar o quiero seguir siendo así? Si la respuesta como hombre celoso a mí qué quiero hacer es un sí, Dios me llevará a un siguiente qué. ¿Quiero cambiar y acepto que necesito el trato de Dios para lograrlo? ¿O pienso que se hace con mis propias fuerzas? Porque necesito entender esto, requiero responder esto con entendimiento conscientemente. Cuando no contesto conscientemente a mí qué haré, a mí sí quiero cambiar, o sea, sin entender lo que significa aceptar el trato de Dios para cambiar, para ser transformado, será como aquel que se puso a construir una torre sin saber si tenía los materiales suficientes para construirla. Dios me va a ayudar por medio de Cristo en todo lo que necesito para ser transformado de un hombre terriblemente celoso a un hombre que confía y respeta a su esposa. Sin embargo, en el proceso hay dolor por el desprendimiento a mi propio yo. En el proceso de la transformación hay dolor por el desprendimiento a mi propio yo, que estaba acostumbrado a ser celoso. Si en el qué de Dios, en el qué haré, qué decidiré, decido por Cristo, debo entender que no es una decisión a medias, es una decisión en verdad completa, total, de entrega, cueste lo que cueste. El resultado será mi victoria, pero no todos están dispuestos a ser desarraigados de su yo en este proceso de transformación. El qué del marido celoso y acosador al convertirse a Cristo es decidir creerle a Dios y tomar el camino difícil para él de no desconfiar y celar a su esposa nunca más. Y tomar la fuerza que nos da la fe en Cristo, la fuerza en el Espíritu Santo para dejar de desconfiar, para ahora confiar en mi esposa, la fuerza para quedarme tranquilo en casa y no estar por ahí detrás de ella vigilándola, no, quedarme tranquilo en casa porque confío que ella está siendo correcta, porque ella ya cree en Cristo y también como yo, y ella pues ella no ha hecho nunca nada, porque la mayoría de las veces nunca han hecho nada, y entonces yo esté tranquilo con eso también, y la respete, y no esté detrás de ella así espiándola, nunca más. El qué de la persona despilfarradora de su dinero al convertirse a Cristo es darle ahora un propósito a su dinero y respetarlo como un recurso valioso para generar prosperidad a lo suyo y creerle a Dios cuando Dios le diga no gastes en eso, ahorra, aceptarlo, creerle a Dios y dejar esos zapatos ahí a un lado, dejar ese televisor nuevo a un lado, dejar esos rines de lujo a un lado, ese reloj caro a un lado. Cuando Dios te dice, ¿para qué? Ese no es el para qué de tu dinero. Aguántate, ahorra eso. Tú no necesitas esa cosa costosa en este momento. Pastor, entonces si esto significa que yo no me puedo dar un lujo nunca. No he dicho eso, mi querido hermano. El Señor te va a permitir tener cosas costosas, pero si te dejas guiar por Él, podrás tener cosas costosas y también podrás ahorrar, podrás saber qué hacer con tu dinero. El qué de los creyentes, mi amado hermano, es decidir creerle a Dios y confiar que no nos abandonará nunca en el proceso de alcanzar vivir al contrario, al revés de la maldad que nos sembraron en la juventud. Todo creyente se enfrentará a su ¿qué haré? Tarde o temprano. Decidiré seguir a Dios
Pase lo que pase, aunque me duela cambiar, aunque me duela desprenderme de mí mismo. Yo conozco una persona cuya mamá rechazaba a Cristo. Esta persona se enfrentó a su ¿qué haré? Porque la mamá se oponía a la fe de él en Cristo. Así que él llegó un momento en que se complazco a mi mamá o sigo a Cristo. Así que se enfrentó al qué. Antes del cuándo y del cómo se enfrentó al qué. ¿Qué haré? ¿Ah? ¿Me pelearé con mi mamá porque no es creyente, porque no quiero dejar a Cristo? ¿O me arriesgaré y soportaré el acoso de mi mamá, el enojo de mi mamá, decía mi amigo, y seguiré a Cristo? ¿Sabe qué? Mi amigo decidió creerle a Dios y orar por la conversión de su mamá, demorara el tiempo que demorara. Y se encontró con muchos obstáculos, pero siguió orando por la salvación de su mamá. ¿Y saben qué? Su mamá muchas veces fue injusta con mi amigo por el motivo de que ella no compartía la misma fe en Cristo que él. Pero como la persona, mi amigo, había decidido creerle a Dios cuando tomó ese camino al enfrentar a su qué haré, siguió orando por la conversión de su mamá por más de 20 años. ¡Wow! Yo lo admiro. Ninguna oposición lo venció porque tomó la decisión de tener fe. 22 años después, la mamá de este creyente aceptó a Cristo y yo mismo he visto cuánto ha cambiado la actitud de esta señora para bien. Mi querido hermano, cuando decido por la imposibilidad, cuando decido por la duda, al enfrentar a mis ¿qué haré?, terminaré en el mundo sin Cristo. Pero cuando decido tener fe en Cristo, al enfrentar mis ¿qué haré?, tendré que tomar una decisión de todo o nada. Si decido creer, es para creer. Pase lo que pase, tome el tiempo que tome. Cuando Mardoqueo enfrentó a la reina Esther, a su ¿qué haré?, a su ¿qué decidiré?, al qué de ella en el momento crucial, en un momento crucial de su vida, Esther tuvo que tomar un bando. O soy del pueblo de Dios o soy del pueblo de los persas. Amán, un alto funcionario de la corte y consejero personal del rey Asuero, había conseguido un edicto real para que cualquier persona del imperio persa pudiera matar a todos los judíos que quisiera el 7 de marzo del siguiente año en el que estaban. Mardoqueo manda un mensaje a la reina Esther, que era judía, para que buscara la ayuda del rey Asuero, pero Esther tuvo miedo de presentarse ante el rey sin previo aviso, porque podría morir por dicho atrevimiento. Esther tenía miedo de decidir ser parte del pueblo de Dios y arriesgarse a presentarse sin aviso ante el rey. Es que el ¿qué haré?, mi querido hermano, siempre es una decisión de todo o nada. Si decido por Cristo es un todo o nada. Y Esther estaba ahí en ese momento. Si no me presento a hablarle al rey, mi pueblo va a morir. Y si me presento a hablarle al rey sin permiso, sin aviso previo y no lo acepta, me manda a matar, moriré. Y mi pueblo también podría perecer. Así que ella tenía miedo de morir, mi querido hermano. Esto lo encontramos en el libro de Esther, en el capítulo 4, desde el verso 10. Vamos a leer lo siguiente. Entonces Esther le ordenó a Hatat que volviera a ver a Mardoqueo y le diera el siguiente mensaje. Todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presenta ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir, a menos que el rey le extienda su cetro de oro. Y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. Esta era la respuesta de Esther a la petición de Mardoqueo de que fuese a hablar con el rey para que impidiera la muerte del pueblo judío. Verso 12. Así que Hatat le dio el mensaje que acabo de leer de Esther a Mardoqueo. Verso 13. Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Wow, Mardoqueo tenía fe y sabía cómo hablar. Verso 15. Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Mire la decisión, miremos el qué de Esther aquí delante de esta situación adversa. Verso 16. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí.
No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver el rey. Si tengo que morir, moriré. ¡Aleluya! Y aquí el qué de ella fue confiar en Dios. Aunque me cueste la vida, aunque haber decidido confiar en Dios me lleve a la muerte, bueno, confiaré en Dios. Así es. ¡Aleluya! Esther entendió el para qué de su orfandad, el para qué llegar a ser una de las esposas del rey Asuero. Y ahora, ante el propósito de su para qué en Dios, Esther se enfrentó a su qué haré con este propósito. Y ante su qué haré, Esther decidió confiar en Dios y seguir con el propósito por el cual había llegado, te repito, hasta esposa del rey Asuero. Esther decidió creer aunque esto le costara la vida. ¿Qué harás tú, mi querido hermano? ¿Decidirás confiar en Dios y seguir con el propósito por el cual has vivido todo lo que has vivido para alcanzar ahora la meta de ser diferente a como eras antes de creer en Cristo? ¿O decidirás seguir siendo el mismo celoso, inseguro y desconfiado, violento, que siempre anda en sospecha, que prefiere acosar y maltratar a su esposa so pretexto de ayudarla a que no te sea infiel con otro hombre? Ante su qué haré, qué decidiré, Esther decidió confiar en Dios y obtuvo el respaldo del Señor. No solo fue aceptada por el rey Asuero, sino que no murió al presentarse ante él sin previo aviso. Y logró además que el rey Asuero mandara a ejecutar a Amán y que nombrara a Mardoqueo, su tío, como un alto funcionario del imperio en lugar de Amán. Y no solo eso, Esther consiguió que el rey Asuero decretara un edicto donde se le permitió a todo judío en el imperio persa defenderse el 7 de marzo del siguiente año ante cualquier ataque contra ellos. Mi querido hermano, y no solo sobrevivieron, sino que en ese día, ese 7 de marzo, los judíos pudieron pelear y destruyeron prácticamente a todos sus enemigos en el imperio persa. Y por eso el pueblo judío es un pueblo hasta el día de hoy. ¿Qué harás tú, mi querido hermano? ¿Qué haré yo? Cuando estemos delante de nuestro qué, después de saber el propósito, el para qué de Dios he vivido todo lo que he vivido, ¿qué haré con ese propósito? ¿Cuál será ese qué? Ese punto inicial. ¿Creeré en Dios o no creeré en Dios? Porque ese qué es para aceptar el propósito del para qué de Dios, de todo lo que he vivido, bueno o malo. Ese es el primer paso, la primera acción. ¿Qué haré? ¿Aceptaré o no aceptaré? ¿Creeré o no creeré? ¿Decidirás confiar en Dios y seguir con el propósito por el cual has vivido todo lo que has vivido para alcanzar la meta de ser diferente a como eras antes de creer en Cristo? ¿O decidirás seguir siendo el mismo despilfarrador de tu dinero de siempre? ¿Decidirás que te gusta más el pecado sexual que seguir a Cristo y dejar que cambie tu vida en el sentido contrario a lo que te habías convertido antes de aceptar a Jesús? ¿Decidirás que te gusta más el dinero fácil y lícito que seguir a Cristo y dejar que cambie Dios tu vida en el sentido contrario a lo que te habías convertido antes de aceptar a Jesús? ¿O decidirás creerle a Dios? ¿Decidirás creerle al Señor de que en Cristo tú eres diferente, eres una persona nueva, contraria a aquello a lo que había sido malo antes de conocer a Cristo? Creerle a Dios de que Él puede transformar todo ese infortunio, todo el abuso, todo el dolor del pasado, todo ese por qué ahora soy así, en un para qué, en un propósito de vida que dice que ahora yo soy diferente y que yo no estoy condenado a repetir lo que hicieron mis padres, a destruir yo también mi hogar. Y si yo acepto esto, entonces estaré delante de mi qué, aceptando creerle a Dios. Creerle a ese propósito de transformación, de nueva vida, de ser diferente. ¿Cuál será tu elección, mi querido hermano? ¿Cuál será mi elección? El qué de los creyentes es el momento en que Dios nos enfrenta a si vamos a seguir siendo quienes éramos antes de Cristo o si decidimos el ser transformados en esa persona nueva, en la nueva criatura contraria a lo que éramos antes de aceptar a Jesús. Mi amado hermano, como iglesia de Cristo, al decidir creer en Dios, seguir a Dios en nuestro qué haré,
el Señor siempre ayudará, siempre nos ayudará a ser capaces de sufrirlo todo, de soportarlo todo, de esperar y de creer en Dios en medio de cualquier situación. ¿Qué decidiré? Porque la ayuda de Dios estará siempre para el que decida por Él. Para el que decida creer que si antes era celoso, ahora en Cristo soy un hombre seguro que no cela. Que si antes era ladrón, ahora no me gusta lo que no es mío. Que si antes yo estafaba, ahora no soy un estafador. De hecho, soy alguien que incluso le da a otros cuando están necesitados de su propio dinero. Pero para ser así, primero tengo que decidir si acepto ser quien Dios dice que quiere que yo sea, quien Dios vio que yo soy en Cristo en el futuro, aceptar ahora en el presente para que Dios me transforme en el mañana a esa persona nueva en Cristo. ¿Qué decidiré? ¿Dejo de ser el pecador que mi pasado me condicionó a ser o sigo mejor el propósito que Dios me presenta, incluso a través de una vida dolorosa antes de conocerle a Él? Una vida diferente y contraria a lo que me hicieron. Recuerda, mi querido hermano, el por qué son las causas. El para qué es el propósito contrario a las causas. El qué es decidir en verdad si actuaré de acuerdo al propósito, o sea, si acepto el propósito de ser una persona nueva, que será una persona contraria, actuará contraria a las causas que me llevaron a ser como era antes de aceptar a Jesús, una persona de este mundo que vivía en el pecado, lastimando a otros también. Oh, mi querido hermano, recuerda que el cuándo empezaré a cambiar y el cómo lograré ese cambio dependen del qué decidiré hoy. ¿Decidiré seguir y confiar en Cristo? ¿Hacerlo hasta la muerte como Esther o Juan el Bautista? ¿O mejor decido ser religioso y decir que creo en Cristo, pero por detrás, cuando nadie me ve en la casa, soy el mismo celoso, violento, el mismo promiscuo, el mismo juegavivo de siempre? Oh, mi amado hermano, mejor al enfrentarnos a nuestro qué decisorio, escojamos a Cristo, escojamos ser cambiados en una persona opuesta a como los por qué del pasado sin Cristo me condicionaron a ser. Que nuestro qué haremos sea seguir a Cristo, que nuestro qué decidiré sea seguir a Cristo. Que antes del cuándo empezaré a actuar como Cristo y antes del cómo haré para actuar como Cristo, nuestro qué sea seguir, obedecer a Cristo en espíritu y en verdad. Aleluya. Oh, mi Dios todopoderoso, queremos ser como tú, Dios. Padre, ahora que estamos delante del qué haré, de este qué, que es previo al cuándo y al cómo, se hará realidad este propósito que descubrí en los para qué de Dios para mí. Oh, mi Señor, que este qué sea decidir tener fe en ti y decidir creer que tú me transformas en alguien contrario, diferente, opuesto a quien yo era antes de aceptar a Cristo como Salvador. Oh, mi Dios, ayúdanos en este proceso para que no caigamos en el engaño de la religiosidad, de decir que te aceptamos, pero nunca te permitimos ser transformados. Entonces seguimos siendo en gran medida, en lo privado, en lo oculto, mucho de lo malo que habíamos sido antes de aceptar a Cristo. Entonces seguir siendo igual de malo, pero ahora bajo la cubierta de que soy cristiano. Entonces vivo como los que viven en la iglesia tradicional, que después de carnavalear e irse en excesos, entonces van y no comen pescado. No, hombre, mi querido hermano, o sigo siendo como era, o dejo que Cristo me transforme a su imagen, a ser como Él. Todo empieza en ¿qué haré? ¿Le creeré a Dios? Oh, sí, tú eres capaz. Tú tienes el poder para transformarme, Señor. Yo lo acepto, Padre. Ahí donde estás, acéptalo, mi querido hermano. Acepta la transformación de Dios. Aceptamos tu transformación, Señor. La aceptamos.
haz tu voluntad en nosotros. Este es mi qué, decido por ti. Mi qué haré es decido por ti, es decidir por ti, decidir que yo puedo lograr en ti, Cristo, ser esa nueva persona, esa nueva criatura que tú me has prometido en la palabra. Sí, Señor, ya no quiero ser más el pecador de antes, el promiscuo, el malvado, el grosero, el violento, el celoso, el despilfarrador, el que pelea y pleitaba con todo el mundo y con el jefe y con los clientes, con la esposa, con todos, el incrédulo. Ya no quiero ser más ese, Señor. Ya no quiero ser más ese hombre quemón, Señor, adúltero. Oh, esa mujer bochinchosa, ese hombre bochinchoso. Ya no quiero ser más eso, Padre. Oh, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque en Cristo podemos todo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aceptamos, Señor, tu voluntad. Mi qué es decidir por ti. ¿Qué haré? Lo que haré es decidir lo que tú quieres para mí, Cristo. Gracias, Señor. El Señor te ha bendecido y te ha guardado. Jehová ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y ha tenido de ti misericordia. El Señor, en la resurrección de la muerte de Cristo Jesús, alzó sobre ti, sobre mí, su rostro, y en Jesucristo nos regaló, nos puso su paz, nos dio su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento de nuestro poderoso Dios y de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, por haber escuchado toda esta prédica. En el siguiente viernes hablaremos del cuándo, lo que después de decidir el qué de Dios, que es seguir a Cristo, creer que nos va a transformar y puede transformarnos en una persona diferente, entonces viene el cuándo vamos a dejarnos transformar. Así es, mi querido hermano. Te espero este viernes en la siguiente parte. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa, y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.